Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, ahí. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de poder estar aquí para poderle dar la gloria, la honra y la alabanza al que vive y reina para siempre. Porque solamente Él fue, amado oyente, el que vino a morir por nosotros. Su nombre es Jesús de Nazaret. Le voy a leer una porción de la palabra de Dios que está en el capítulo 1 del verso 18 al verso 25. Y dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disipador? Sigue diciendo: de este siglo, el disipador de este siglo no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Eterno Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos sigues hablando, Señor, de diferentes formas, con el propósito de dar a conocer al Cristo resucitado. Te pido, eterno Padre, que la unción de tu Santo Espíritu sea quien toque, Señor, las vidas y pueda salvar las almas para la gloria y honra tuya. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amado oyente, aquí te acabo de leer algo en la cual muchas de las veces nosotros no entendemos, no comprendemos. Nosotros creemos que por tener una capacidad intelectual, ir a la mejor universidad, amado oyente, creemos que vamos a alcanzar la sabiduría de Dios. Y ese es el gran error de nosotros los seres humanos. Amado oyente, porque te acabo de leer y dice la palabra de Dios que si hubiera sido por la sabiduría del hombre, no hubieran crucificado al Rey de Gloria. Y es por eso que el mismo Señor dice que Él iba a enloquecer la sabiduría del hombre. Pero para los que hemos creído, amado oyente, sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Dios de los ejércitos. Es lo que debes de ver y es lo que debemos de entender. Y aquí, como te acabo de leer, dice que por la locura de la predicación le plació a Dios salvar a los creyentes. ¿Cuáles creyentes? Hay que ser bien específico,
porque hay muchos en la falsedad de la doctrina que no creen realmente al verdadero Dios. Hay creyentes que creen en Mahoma, hay otros que creen en Buda, hay otros que creen en María, otros que creen en la Guadalupana, pero lamentablemente de nada les sirve absolutamente. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice, nosotros predicamos al Cristo resucitado. ¿Acaso Mahoma resucitó? ¿Acaso Buda resucitó? ¿Acaso María resucitó? ¿Acaso ese pedazo de madera de la Guadalupana resucitó? No, amado oyente, aquí vemos que la palabra de Dios es específica y dice claramente que nosotros predicamos a Cristo resucitado. Aunque sé que para muchos no les gusta, a mí no me gustaba. ¿Por qué no me gustaba? Porque no quería oír la verdad. Amado oyente, yo fui un hombre el más religioso de toda mi familia. Yo me creía católico, apostólico, romano. Pero qué triste y qué lamentable. Era bien católico. Y aunque no era romano, yo quería ser romano. Pero de apostólico, absolutamente nada. ¿Por qué, amado oyente? Porque cuando vengo al conocimiento de la palabra, me doy cuenta que eso es una falsedad. ¿Por qué es una falsedad? Porque los apóstoles, amado oyente, siempre predicaron un evangelio de verdad, un evangelio cristocéntrico. Y el apóstol Pablo dice que si alguien viene predicando un evangelio diferente al del Señor Jesucristo, dice sea maldito, sea anatema. Amado, pero yo seguía defendiendo la religión. Qué triste y qué lamentable cuando uno no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que la Biblia dice que el pueblo de Israel se perdió porque le faltó conocimiento. Y es lo que le falta a mucha gente, amado. Y yo no tenía conocimiento. Es por eso que cometí grandes errores donde mis manos se llenaron de sangre. Y ahora hasta vergüenza me da, así como lo expresa el apóstol Pablo. Amado, y es por eso que te traemos un evangelio de poder, un evangelio que cambia, un evangelio que transforma, un evangelio que liberta, amado oyente, porque solamente la salvación está en Cristo Jesús y Señor nuestro. Qué triste, qué lamentable. Aquí nosotros vemos como el Señor dice que Él iba a enloquecer la locura de los hombres. Y es verdad. ¿Por qué? Porque no quieren entender que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero es poder para los que se salvan. Y ese es el grandísimo error. Amado, pero lamentablemente las religiones tienen su doctrina, pero muchas no están basadas en el contexto bíblico. Te dirá ¿por qué? Porque yo lo sufrí. ¿De qué me servía estar, amado oyente, allí en la parroquia? ¿De qué me servía estar en el convento? Y cuando vengo al conocimiento de la palabra de Dios, me doy cuenta el grandísimo error que tenemos nosotros los seres humanos cuando no conocemos la palabra de Dios. Y ahora no me pueden decir que María es la corredentora. No, hermanos, María no tiene nada que ver. ¿Cuántos y cuántos dicen que no queremos a María? Realmente no la queremos, porque el querer es un objeto. Nosotros amamos a María porque fue, amado oyente, una mujer que dio gracia delante de Dios. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que entender
que la salvación está en Cristo Jesús y Señor nuestro. La Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre. Y no hay otro nombre bajo del cielo en cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Amado, ¿acaso Mahoma murió y resucitó? No. Yo estuve trabajando con unos patrones que eran árabes. Cuando ellos querían meterme el Corán, querían meterme el musulmanismo, pero cuando les prediqué la palabra y les dije, mira, había dos predicadores, un musulmán y un cristiano. Mientras el musulmán decía, yo me siento orgulloso porque estoy viendo el cuerpo de Mahoma embalsamado. Pero se levantó el cristiano y dijo, yo me siento más orgulloso porque Jesucristo murió, pero resucitó al tercer día y ese lugar está vacío y ahora está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, presentar un evangelio cristocéntrico, amado oyente, pero lamentablemente la gente no lo entiende. ¿Acaso María murió y resucitó al tercer día? Amados, si ella hubiera muerto y resucitado al tercer día, tenían la razón, pero lamentablemente no. Pero esa es la teología, esa es la filosofía de esos hombres llamados papas, que cuando tú ves en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 18, dice claramente quiénes son esos hombres. Cuando ellos se representan diciendo que son ellos, amados, representantes de Jesucristo, no se dan cuenta que son blasfemos contra el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque allí ellos dicen en el idioma latín que ellos son los representantes, y ahí en la mitra están diciendo Vicarius Fildeus. Pero cuando saca la equivalencia es 666, que el Señor lo reprenda. Cuando tú te das cuenta y estás adorando y estás diciéndole Papa, Santo Papa, y la Biblia dice, no llames Padre a quien no es tu Padre. Amado, entonces quiere decir que Él es un representante de la bestia, pero nosotros servimos al Cordero inmolado que se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Amado, aquí es por eso que tenemos que ver, tenemos que entender cuántos y cuántos se creen sabios estudiando en las mejores universidades, pero ignorando realmente el contexto bíblico, donde dice que el Señor le plació de salvar a lo más bajo, a lo más menospreciado, para avergonzar al que se cree ser sabio. ¡Qué maravilloso es Dios! Ese es el Dios que yo sirvo, el Dios que yo conozco, el Dios que me cambió, el Dios que me transformó, el Dios que me libertó, el Dios que me sigue dando vida y vida en abundancia. Aquí nosotros vemos que unos pedían sabiduría, otros pedían milagros, pero, amados, aquí vemos como el apóstol Pablo dice, nosotros predicamos al Cristo resucitado. Ahora, ¿quién era Pablo? Pablo era un hombre muy religioso, un hombre instruido, amado oyente, en uno de los mejores maestros que era Gamaliel. Y la Biblia dice claramente, amado oyente, que este hombre era súper preparado. Pero ¿qué aconteció?
¿Qué aconteció? Amado oyente, la Biblia dice que él perseguía a los cristianos, daba muerte a los cristianos. Amado oyente, pero aquí es donde tenemos que ver, aquí es donde tenemos que entender, aquí es donde tenemos nosotros que ver que realmente Pablo necesitaba un cambio, necesitaba ser transformado, necesitaba ser libertado para poder entender lo que Dios quería realmente hacer en su vida. Y vemos cómo fue el hombre, amado, mucho mejor que Pedro, porque en cierta ocasión tuvo que enfrentarse al apóstol Pedro, diciéndole: tú siendo hebreo, igual que yo, trata de judaizar a los gentiles. Amado, como quien dice, le dijo: hipócrita, ¿por qué lo estás haciendo? Como en este tiempo hay muchos hipócritas y que saben la palabra, pero son simples religiosos. Amado oyente, son hipócritas y no siguen la palabra tal como es. Y siguen haciendo, y cuando caen en el pecado, quieren acomodar la palabra a su propio criterio. Amado, tenemos que entender, y si hay alguien que puede contradecir la palabra de Dios, entonces no es de los hijos de Dios. Ahora se han levantado tantas sectas, tantas religiones. Ahí tienen los solo Jesús, ahí tienen, amado oyente, la nueva era, ahí tienen la G12 y tantas religiones y sectas, amado oyente. La palabra de Dios, esta Biblia preciosa que ya lo marca. Hermanos, si vienen a contender, vayan a otro lado. La palabra de Dios no se contiende, que el Señor los reprenda. Borracho, drogado continuamente. La Biblia me dice y me enseña que Dios es poderoso para guardarme sin caída. ¿Y cuántos caen y caen? Y continuamente. Y si caes y te mueres, te vas al infierno, porque estás pisando la sangre de Jesucristo. Hipócritas, perdóneme que sí diga, pero me conmueve lo que realmente hay dentro de mi ser, que se llama Espíritu Santo. ¿Y cuántos quieren acomodar la palabra a su manera, para que sigan haciendo su propia voluntad carnal? Cuando eres cambiado, eres transformado, eres libertado, amado oyente, quiero decirte que no vas a volver, como dice el proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve a levantarse. Amados, es por eso que se necesita predicar el evangelio de verdad, un evangelio que verdaderamente cambia. Porque hay tantos religiosos en este tiempo, pero son pocos los que se atreven a predicar la verdad, el evangelio genuino. Ahí vemos también cómo Jesús le dijo claramente a Nicodemo, otro religioso, pero fue sabio y entendido Nicodemo, cuando viene de noche, amado oyente, y le viene a preguntar: Rabí, como diciendo: maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero tuvo que venir de noche, por temor a los religiosos. Hermano, ¿y qué sucedió? Le dijo el Señor: te es necesario nacer de nuevo. Él no entendía. El Señor le dice claramente: tú eres doctor de la ley y no sabes lo que debes hacer. ¿Cuántos y cuántos religiosos teniendo conocimiento? Porque Nicodemo tenía conocimiento, porque él dijo claramente: nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está
contigo. Amado, él sabía que Dios estaba con Jesús, pero no querían entender, no querían comprender. Creían que simplemente por ser religioso ya tenía la salvación. El Señor le dice: es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y después nosotros nos damos cuenta como Él fue seguidor de Jesucristo. Cuando hermanos, vemos a través de la Escritura que José tuvo que ir a pedir el cuerpo de Jesús, pero ahí también iba Nicodemo. Es por eso que necesitamos ver y entender la realidad, y hay que predicar un evangelio genuino, un evangelio de verdad. Pero lamentablemente, cuántos y cuántos se han desviado del conocimiento de la verdad y se han convertido adúlteros espirituales porque han adulterado la palabra. Qué triste y qué lamentable. Pero nosotros te traemos un evangelio de poder, y le doy gracias a Dios por haberme sacado de la gran ramera, de la gran Babilonia. ¿Y quién es la que representa la gran ramera y la gran Babilonia? Conforme las Escrituras, en el libro de Apocalipsis te describe quién es la gran Babilonia. La gran Babilonia es la Roma pagana, amado oyente, cuando tú lo ves conforme las Escrituras. Y me doy cuenta porque la propia Biblia católica te dice la verdad, pero como no la lees, amado oyente, estás ignorando las Escrituras. Por eso es que necesitamos saber las Escrituras. Hay que hacer 5 cosas: escudriñar, leer, meditar, ser transformado y hacer lo que dicen las Escrituras. Amado oyente, cuando yo me doy cuenta por la propia Biblia católica, en el libro de Barú, capítulo 1 y capítulo 6, amado oyente, te vas a dar cuenta realmente cómo está equivocada la Iglesia católica. Pero claro, el Papa, los cardenales, los sacerdotes, los obispos no les van a decir esto, porque saben que si realmente leyeran la Biblia católica como es, el Vaticano se queda vacío. Porque cuando vemos en el libro de Sabiduría, capítulo 13, la Biblia católica dice: amado oyente, malditos sois vosotros que adoráis a otros dioses. Y en la Nueva Versión dice: desgraciados sois vosotros que adoráis a otros dioses. Es por eso que le doy gracias a Dios, porque me haya sacado de la mentira a la verdad. Viviendo en tinieblas, resplandeció la luz del Evangelio en mi corazón. Estaba yo muerto, estaba yo sentenciado al infierno, pero el Señor me rescató. Porque la Biblia dice que aquel que muere sin Jesucristo, lamentablemente, va a perderse en el infierno. ¿Por qué razón? Porque no quiso obedecer, amado oyente, al Evangelio. Es lo que debemos de ver, debemos de entender, amado oyente. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios. Pero si alguien viene predicando un evangelio diferente, es maldito, es anatema. Amado, por eso es que Dios no mandó a María para que el mundo fuera salvo, no mandó mucho menos a ese muñeco de la Guadalupana, no mandó al Buda, no mandó a Mahoma, mandó a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y su Hijo
vino a dar testimonio, no de cualquier, vino a dar testimonio de su propio Padre. Jesús mismo vino a dar testimonio de su propio Padre. Pero Jesús un día iba a regresar a ese lugar donde Él había dejado. Amado, pero al saber que Él iba a morir, iba a ascender a los cielos, les dice a sus discípulos: es necesario que vaya al Padre y ruegue para que les envíe el Consolador. ¿Quién es el Consolador? Dice, este es el Espíritu Santo, el que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Amado, ahora esa es una de las cosas que quien está haciendo la obra de Dios aquí en la tierra, hombres dirigidos por el Espíritu Santo. Y ese es el problema. Pero como el Espíritu Santo va a estar en un vaso sucio. El Espíritu Santo es santo, amado oyente, y Jesús es 3 veces santo. ¿Cómo puedes entender eso? Tú no lo puedes entender. El apóstol Pablo no lo entendía, pero ¿sabes qué? Más tarde él viene escribiendo y diciendo: ahora vengo no con palabras de humana sabiduría, sino con poder y demostración en el Espíritu. Y sigue diciendo que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque todas se disciernen espiritualmente. Amado, pero para tener el Espíritu Santo hay que reconocer a Jesucristo. Y si no, puedes hablar del Espíritu Santo, pero no lo tienes. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad. Amado católico, te hablo con la pura verdad, conforme a las Escrituras. Y si tú quieres volver a obtener el Espíritu Santo, necesitas renunciar a las creencias que han sido infiltradas por el Vaticano. Amado oyente, que ya le va a llegar su día. ¿Cuántos es de esos hombres que muchos se vanagloriaron? Mira lo que dijo este último Papa, que ha de estar en el infierno, que el error más grande que había cometido Dios, amado, es que Jesús muriera en la cruz. Qué estupidez tan grande de este hombre ignorante. ¿Sabes por qué tenía que morir Jesús en la cruz del Calvario? Por amor a ti y por amor a mí. Porque si Él no hubiera muerto, todo el mundo estuviéramos realmente destinados al mismo infierno. Y después del infierno hay otro lugar que es peor que el infierno. Si el infierno es un lugar, amado oyente, donde lamentablemente un hombre lo descubrió. ¿Quién fue? Fue el rico. Lo descubrió que era un lugar de tormento. Cuanto más el lago de fuego, que en el lago de fuego la palabra de Dios dice: ahorita todavía no hay nadie, pero en el infierno hay multitudes. Amado oyente, ¿por qué? Porque no creyeron en el Hijo de Dios viviente. Y la Biblia dice que aquel que no se halló su nombre escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde el gusano lo estará torturando, y ahí no va a haber, amado oyente, ninguna esperanza. No como lo dice esos hombres, que hay un purgatorio. Mentira. No hay ni purgatorio ni hay limbo. Eso se lo inventó ese tal Gregorio para que tuviera, amado oyente, realmente ganancias deshonestas para enriquecer al Vaticano. Y ahora, si tú te das cuenta, está lleno de oro, pero no te dan nada. Tú que estás ahí, amado oyente, pero Cristo te va a dar todo
si tú vienes a Él. Porque la palabra de Dios dice, hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque en cualquier momento sonará la trompeta. La voz dice, la voz del Señor dice que se va a oír. Porque la palabra de Dios dice que así como los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre, que estarán casando y viendo en casamiento. La Biblia dice que Noé, mientras él, amado oyente, construía el arca, él estaba enjuiciando a la humanidad porque lo tildaban de loco. Pero qué bueno que él obedeció a Dios y construyó el arca. Y si no hubiera construido el arca, también él hubiera perecido. Pero él construyó el arca como Dios se lo mandó, como Dios se lo ordenó. Y mira qué hermoso, Dios es un Dios sabio. Permitió que mejor los animales entraran y no los seres humanos. Y cuando el Señor cerró la puerta del arca, empezó a llover y venían los hombres diciendo, ábrenos, Noé. Pero la puerta se había cerrado. Ahora mismo también, en cualquier momento se va a cerrar la puerta. Y ahora ya no va a ser un arca, sino que se va a cerrar la puerta. ¿Por qué razón? Porque en cualquier momento los locos, aleluyas, esos que nos paramos en los parques, en las calles, tocando puertas, en las cárceles, en los hospitales, donde quiera que estamos hablando de Jesucristo, cualquier momento van a desaparecer. Muchos van a decir, desaparecieron porque se lo llevaron los extraterrestres. ¡Qué mentira, amado oyente! El Señor dice que en cualquier momento será el arrebatamiento. El apóstol Pablo lo dice, que el Señor viene con voz de mando, con trompeta de Dios y voz de arcángel. Y mira, habla bien específicamente. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén viviendo para Cristo seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en los aires y volar hasta la patria celestial. Mientras en este mundo, en el mundo entero, empezarán los juicios. Amado, es lo que debes de ver, que se va a cerrar la puerta para los gentiles, porque se viene la oportunidad para el pueblo de Israel. Pero no te recomiendo, porque va a ser triste y lamentable, donde en aquel tiempo que estén viviendo muchos que creen en esos hombres llamados papas, ahí se van a dar cuenta cómo les va a dar la espalda cuando tengan que obedecer al anticristo por medio de la bestia, que van a tener que ser sellados en la frente o en la mano derecha, amado oyente, para que puedan comer, para que puedan vender, para que puedan suplir sus necesidades. Y si no, no habrá dólares, no habrá euros que puedan realmente suplir sus necesidades. En ese tiempo va a ser triste, va a ser lamentable. Por eso hoy es el tiempo. El Señor, el apóstol Pablo dice, hoy es el día. Amado oyente, el Señor dice, vengan a mí los que estáis cargados y agobiados, que yo los quiero hacer descansar. El Señor te quiere hacer descansar. Ven a Él, amado oyente, y verás cómo, amado, Dios es un Dios real. Que Dios te bendiga y que esta palabra
quede en tu corazón y en tu mente.